Dos estilos de juego distintos se enfrentan en la gran final de la UEFA Champions League 2024-2025. Por un lado tenemos al PSG de Luis Enrique y por otro lado al Inter de Milán de Simone Inzaghi con su solidez táctica y su disciplina ofensiva. Ambos equipos llegan con hambre de gloria al mítico estadio de Múnich. El conjunto nerazzurri que busca conquistar su cuarto título en la máxima competición europea, mientras que el Paris Saint-Germain sueña con levantar por primera vez en su historia la tan ansiada UEFA Champions League. Hoy presentamos la primera parte de una serie de 2 videos donde repasaremos el recorrido de cada finalista de esta edición de la Champions League y comenzaremos con el camino a la final del Inter de Milán. El Inter de Milán dio inicio a su camino enfrentándose a un rival de gran nivel, como es el Manchester City. A lo largo del partido, ambos equipos generaron oportunidades de peligro, y si bien Sommer fue clave interviniendo en 2 grandes atajadas ante los intentos del equipo inglés, al final el marcador no se movió y el encuentro terminó con un empate de 0-0. En el segundo partido de la fase de Liga, el Inter de Milán logró una contundente victoria ante la Estrella Roja de Belgrano. El marcador se abrió temprano con un espectacular gol de tiro libre de Çalhanoğlu al minuto 11. Ya en la segunda parte, el dominio nerazzurri se hizo aún más evidente, con los tantos de Arnautovic, Lautaro Martínez y Taremi que cerró la goleada de 4-0 desde el punto penal. Sin embargo, en la siguiente jornada, el Young Boys se plantó con solidez en casa, con una defensa bien organizada y contando con un Volvalmus inspirado bajo los 3 palos. Por momentos, el conjunto helvético parecía encimado a arruinar la noche del Inter de Milán, pero cuando apuntaba a un empate a 2 minutos del final, Di Marco envió un preciso centro al área, donde Marcos Thuram aparecía de manera fantasmal entre los defensas para conectar con el balón y marcar el gol de la agónica victoria nerazzurra. Estos ajustados resultados serían frecuentes en los siguientes encuentros del Inter, pues en la jornada siguiente un solitario gol de penal de Çalhanoğlu al final del primer tiempo les dio la victoria ante el Arsenal. Y a pesar de que los Gunners presionaron en la segunda mitad, la solidez defensiva del conjunto dirigido por Inzaghi fue clave para asegurar 3 valiosos puntos frente a un rival complicado. En la fecha 5 el cuadro nerazzurro recibía a un débil Leipzig que no había sumado ningún punto en el torneo, y el Inter se impondría nuevamente, esta vez con un autogol de Lukeba. Se llevaría otros 3 puntos con un marcador de 1-0, resultado que era un poco engañoso pues durante amplios tramos del partido el equipo de Milán había impuesto su estilo de juego. Los dirigidos por Inzaghi llegaban a la fecha 6 ocupando el segundo puesto de la tabla de la liga, pero se encontraron con el muro alemán del Bayer Leverkusen. El conjunto de Xabi Alonso se impuso en casa con un buen desempeño, logrando la victoria gracias a un agónico gol de Mukiele al minuto 89. Con este resultado los de las aspirinas ponían en aprietos la clasificación directa del Inter de cara a las 2 últimas fechas. Pero la derrota ante el Leverkusen solo fue un pequeño tropiezo de que el Inter se recuperó rápidamente, pues en la penúltima fecha con un gol de Lautaro Martínez logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Sparta Praga y cerrarían la fase de liga en lo más alto con un marcador de 3-0 ante el Mónaco, donde Lautaro volvió a brillar con un espectacular hat-trick. Estos resultados posicionaron al cuadro nerazzurro en el cuarto puesto de la fase de liga, asegurando la clasificación directa a los octavos de final. El Inter se enfrentaría al Feyenoord en los octavos de final, luego de que el equipo holandés lograra una difícil clasificación al vencer al Milan en las eliminatorias previas para acceder a los octavos de final. En el partido de ida, tras un centro de Varela, Marcos Thuram rompía el hielo al minuto 37. Luego de muchos intentos del Inter, en la segunda parte Zielinski asistió a Lautaro Martínez, que anotó el segundo gol del encuentro y el sexto en su cuenta personal de la competencia. En el partido de vuelta, Thuram se inventaría una espectacular jugada y anotaría un grandísimo gol tempranero. A pesar del golpe, el Feyenoord se negó a rendirse y un penal ejecutado por Çalhanoğlu que terminó siendo marcado por Jakub les dio un suspiro de esperanza. Sin embargo, esta ilusión se disipó al minuto 51, cuando tras un penal cometido sobre Taremi, Çalhanoğlu se reivindicó al colocar el 1-2 en el marcador. Más tarde, Marcos protagonizaría una gran jugada, pero su disparo se
estrelló en el travesaño. El equipo de Inzaghi mantuvo el control del encuentro, asegurando la victoria en casa y un global de 4-1 a favor. En los cuartos de final, el Inter se enfrentó en una serie muy pareja a un rival muy fuerte como es el Bayern Múnich. En el partido de ida, los bávaros recibían al cuadro nerazzurri en un encuentro lleno de ocasiones para ambos equipos. Sin embargo, al minuto 37, la dupla Thuram-Lautaro abrió el marcador con una espectacular asistencia de taco del francés y un golazo del delantero argentino. El duelo se mantuvo intenso entre estos dos grandes gigantes de Europa y al minuto 88, tras un centro de Guerreiro, logró un agónico empate para los bávaros, quienes habían chocado contra la solidez defensiva del Inter de Milán. Pero cuando todo parecía encimado a la igualdad, una salida desde el fondo del equipo italiano dejó solo a Carlos Augusto, quien dio un preciso pase a Fratesi para sellar la victoria del Inter en el Allianz Arena. En el partido de vuelta en el estadio Giuseppe Meazza, el Bayern buscaba imponerse al Inter, cuya defensa bien trabajada complicaba los intentos de los alemanes. Sin embargo, en la segunda parte, Harry Kane alivió la esperanza de una posible remontada, con un gol que pasó entre medio de los pies de Di Marco antes de irse directamente al segundo palo, pero solo 6 minutos después el cuadro nerazzurri respondió inmediatamente con un gol improvisado de Lautaro, que volvió a poner al equipo italiano arriba en el global. Apenas 3 minutos más tarde, Pavard prácticamente sentenciaba la eliminatoria con un gol de cabeza. Los alemanes se lanzaron con todo al ataque y al minuto 76 también de cabeza Eric Dier le devolvió la vida a la serie. En los últimos minutos el conjunto bávaro se volcó al ataque, pero el Inter, con su solidez en defensa y la seguridad de Sommer en la portería, se convertiría en un muro impenetrable. Sufriendo pero resistiendo, el Inter sellaría su clasificación a unas nuevas semifinales en la Champions League. El Barcelona y el Inter protagonizarían una de las series más épicas en la historia de la UEFA Champions League. Todo comenzaría el 30 de abril en el estadio de Montjuic, donde el Inter golpearía temprano al equipo blaugrana con un golazo de taco de Marcos Thuram. Los culés no reaccionaban y al minuto 20, Dumfries se inventó un auténtico golazo para ampliar la ventaja a 2-0. Parecía que el Inter avanzaría cómodamente, pero el Barcelona, con el ataque más letal de Europa, despertó en el partido y solo 3 minutos después la joya española Lamine Yamal se encendió y marcó un golazo con su estilo característico para recortar la distancia. El canterano del Barcelona estuvo cerca de anotar nuevamente, pero su disparo fue rechazado por el travesaño. Sin embargo, tras un centro de Pedri, Rafinha sirvió un cabezazo que dejó a Ferran Torres frente al arco para igualar el partido, pero la locura se desató nuevamente para el cuadro nerazzurri, pues al minuto 63, tras un córner, Dumfries conectó un cabezazo implacable para poner el 2-3 en el marcador. Sin embargo, el Barcelona no se derrumbó mentalmente y apenas 2 minutos después, tras una jugada preparada, Rafinha remató un auténtico misil que impactó en el travesaño, rebotó en la espalda de Sommer y terminó en el fondo de la red, igualando nuevamente el partido. Con el empate de 3-3 en Montjuic, todo quedaba abierto para la vuelta en Milán. En el icónico Giuseppe Meazza, el Barcelona de Flick y el Inter de Inzaghi protagonizarían una de las grandes batallas en la historia de la Champions. El encuentro se abrió al minuto 21 con una recuperación clave de Di Marco sobre Dani Olmo, que culminaría con un gol de Lautaro Martínez para adelantar a los italianos en el marcador. El equipo catalán una vez más comenzaba dormido en los primeros compases del partido y pagaría caro un error en la salida. En su intento por arrebatarle el balón a Lautaro, Cubarsí cometería una falta dentro del área y Çalhanoğlu no fallaría desde los 11 pasos, firmando el segundo tanto del conjunto italiano. En la segunda parte, el Barcelona salió decidido a recortar la distancia en el marcador y tras un preciso centro de Gerard Martín, Eric García convirtió el gol que acercaba a los catalanes al empate. Apenas 6 minutos después, Martín volvió a asistir con un centro y esta vez Dani Olmo aparecía como un fantasma en el área y enviaría el balón al fondo de la red. Al minuto 87, Rafinha aprovechó un rebote que dejó Sommer y mandó el balón al fondo del arco, poniendo al Barcelona por delante del marcador. Esto elevó la tensión en el encuentro, donde cualquier error podría costar caro. El Inter lograba el empate gracias a un preciso centro de Dumfries que Acerbi remató sobre la marca de Araujo, devolviendo la esperanza a los nerazzurri, llevando el encuentro a tiempos extra.
La tensión era grande y cualquiera de los dos equipos podría quedarse con la victoria. Sin embargo, el conjunto de Inzaghi golpearía nuevamente al minuto 98. A pesar de los incansables intentos del conjunto de Flick, el Inter había levantado su muralla defensiva y también con un Sommer implacable frustró varios remates claros de la potencia ofensiva catalana. El equipo resistió hasta el último minuto y así con sufrimiento pero determinación aseguró una vez más su lugar en la final de la UEFA Champions League. Aunque queda un partido para conocer el campeón, para nadie es indiscutible el enorme mérito que ha tenido el Inter de Milán para llegar a este lugar.